¿Vale la pena leer el libro Cuando todo se derrumba de Pema Chodron? En este video vamos a reseñar el libro titulado Cuando todo se derrumba, palabras sabias para momentos difíciles. Quédate hasta el final del video para conocer de qué se trata este libro y cuál es su calificación final. Este libro es una guía espiritual que nos ayuda a encontrar paz y resiliencia en momentos de caos. Si estás curioso por conocer qué significa resiliencia, aquí he preparado un video que te va a encantar. Lo dejo en la descripción de este y en los comentarios. Ahora bien, Chodron, con su vasta experiencia y sabiduría, redacta en su libro cómo encontrar tranquilidad en esos momentos de sufrimientos. Vaya palabra tan significativa e impactante, sufrimiento. Pero vamos a dedicarnos primeramente a los aspectos positivos del libro. ¿Qué aspectos positivos encuentro de este? Primero, lenguaje claro. La autora, en la estructura de la escritura, presenta una hilación, coherencia y buena argumentación, lo que permite que la lectura sea amena y fácil de entender. Punto número 2. Las enseñanzas espirituales que en este libro se presentan son realmente significativas. Nos ayudan y dan pauta para acercarnos un poco más a lo que se llama cuarta dimensión. ¿Quieres saber qué es la cuarta dimensión? También he preparado un video exclusivamente para ti que lo dejo en la descripción de este video. Aspecto número 3. Las experiencias personales que se cuentan o se escriben en esta obra son realmente impactantes, te acercan y te envuelven en ese mundo de espiritismo y sabiduría que te motivan a indagar un poco más de lo que se trata este mundo. Aspecto número 4. La forma tan clara y precisa como la autora lleva los acontecimientos y lo que quiere plantear dentro de su obra. Creo que es uno de los puntos más significativos porque no todos los escritores logran este nivel. Pero claro, todo no es positivo. Y cuando tú te encuentres ante una circunstancia que solamente te muestre los aspectos positivos, desconfía. En este mundo tenemos que tener un equilibrio. Por consiguiente, vamos a analizar los aspectos negativos que encontré en este libro. Aspecto número 1. Tú sientes que vas leyendo y no avanzas. Este aspecto se debe con relación al número 2. La letra del libro es extremadamente pequeña, muy pequeña, lo cual complica la lectura en ciertos momentos. Tú lees y no avanzas. Eso es un punto a considerar y que a mí me disgusta un poco. Punto número 3. Son bastante redundantes y esto complica la lectura en circunstancias. Soy ese tipo de persona que no le gusta que le repitan las cosas. Sin embargo, si a ti esto te resulta tan normal, entonces no es un punto negativo a considerar. Ahora sí, vamos a dar mi opinión personal de lo que me pareció este libro. Me encantó. Realmente la obra de Pema me encantó. La escritura, la forma en que lo hace, cómo escribe, la estructura, el mensaje que quiere transmitir, siento que es muy claro y eso me encanta en un libro. Además que las experiencias que puedo adquirir leyendo este libro son bastante significativas. No obstante, la letra tan pequeña y que es muy redundante en algunos momentos no me gustaron de a mucho. Calificación. ¿Qué calificación le vamos a dar a este libro? No voy a ser tan exigente porque realmente sí me ha servido en el transcurso de mi vida y me encantó leerlo. Así que vamos a otorgarle un 7 de 10. Pero bueno, ya yo hablé suficiente. Ahora coméntame tú. ¿Has leído este libro? ¿Qué te pareció? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Estás en acuerdo con lo que acabo de decir?
o en definitiva difieres de mi punto. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.